caso cerrado. Después de 21 años de matrimonio, Adriana demanda a su esposo Alejandro y exige el divorcio y una orden de alejamiento. Ella explica que él ha cometido la traición más grande que un ser humano le puede hacer a otra y por eso quiere el divorcio. Me contabas que tú empiezas a sospechar que él tiene a otra persona. Así ¿Qué es. pasa? Bueno, después de eso que empiezo a sospechar, las cosas se vuelven muy difíciles y bueno, pues se empieza a alejar y todo y un buen día pues él trata de arreglar las cosas y me dice que o sea, me hace la propuesta de irnos a un paseo como para tratar de sanar todo esto y entonces pues yo acepto, ¿verdad? Y digo, bueno, pues sí. Y entonces nos vamos de paseo, ajá, y entonces, bueno, pues él va manejando el coche, yo voy a un lado de copiloto y mi bebé iba atrás. Ok. Y entonces suena el teléfono y y yo ya con la duda que tenía, bueno, pues veo su actitud y me parece sospechosa. Y entonces le pregunto, ¿quién es? Y él me dice, nadie, en fin. Entonces le digo, ¿quién es? Y le vuelvo a insistir y el caso es de que quiero arrebatarle el teléfono, él no se deja, yo insisto y entonces empezamos a forcejear y pierde el control y tuvimos un accidente. Entonces, bueno, pues yo cuando despierto del accidente había pasado mes y medio, se había quedado en coma y cuando regreso le pregunto por mi hijo. Fue lo primero que se me vino a la mente y él me dice que está bien, pero yo no le creía porque algo reflejaba, entonces insisto y me dice que mi hijo murió en el accidente. Ay, santo Cristo. Así que... ¿Qué pasó después de eso? Bueno, pues... La traición. En ese momento yo estaba muy triste, muy desconcertada, Es que no, caí en una depresión nuevamente. Pero no hay tal traición, doctora. Pero es que... Yo ahorita le explico. Sí, pero yo necesito saber porque ella dice que por eso se quiere divorciar. Sí, es que... Doctora, en un juego de confesiones que él me propuso, bueno, pues... Quisiera que me dejara explicar. Es que no, es que entiende. Para que el problema es que comprender. ¿Tú me vas a contar la traición que ella dice? Pues de alguna Cuéntamela. manera. No, es que... No, entonces dímela tú, Adriana, pero es que me la tienes que decir. Doctora, es que en un juego de confesiones, un día él me dice que mi hijo no murió en el accidente. ¿Cómo que no murió en el accidente? No, es que mi hijo Es que también estaba en que coma. yo explique esa parte. Que el niño estaba en Mi coma. hijo estaba en coma y que bueno, pues que el doctor dictaminó muerte cerebral y entonces él deja pasar el tiempo, yo no reaccionaba, entonces él dice que lo desconecta. Quiero yo comentar eso. Y eso es lo que yo no le puedo perdonar, doctora, porque ¿cómo lo desconecto? Yo jamás hubiera hecho eso conmigo, yo no lo hubiera desconectado. O sea, pero el niño tenía muerte cerebral. Sí, pero yo no lo hubiera desconectado, doctor. Era mi hijo. O sea, que esa es la traición que él te Sí, hizo. porque... Desconectar al niño sin esperar a que tú salieras de la coma para decidirlo juntos. Así es. ¿O no? Ok. A ver, Alejandro, ¿cómo respondes? Bueno, yo lo que le comento es esa parte de que yo entiendo que es una situación muy difícil para ella. Le voy a explicar de cómo se vienen dando las cosas. Doctora, es que no hay argumento. Hace 3 meses que nuestro matrimonio estaba ya desquebrajándose, ya no había una buena relación entre nosotros. Ya no había comunicación bueno, finalmente yo tenía una oferta de trabajo que se me daba en otro lugar y si esa parte se daba, pues ya nos pensábamos divorciar. Okay. Resulta que
Pasa hace unos 3 meses aproximadamente un tornado cerca del condado donde vivimos nosotros, arrasa parte de las casas. Como está pasando hace poco, que acaba de pasar horriblemente. Parte de nuestra casa. Entonces nos vimos envueltos en una situación muy difícil. Nos quedamos varios días sin luz, sin comunicación, sin teléfono, nada absolutamente, ni agua. Nosotros no queríamos salir de ese lugar, bueno, por las pertenencias, y ahí estuvimos con velas. Fue una situación difícil. Yo lo que pretendí en un momento era, para minorar su angustia, jugar un juego de confesiones, ¿no? En el cual podía yo mantenerla entretenida, pues se podría decir, dentro de la angustia, y así sucedió. Se me hizo, era un buen momento para hacerlo con ella. Ok, aguanta ahí, voy a hacer un corto receso y a la vuelta me hablas de cómo fueron estas confesiones. Claro que sí. Y para qué sirvió la realidad y la verdad entre ustedes. Regresamos después de este corto receso. Sí, pero ahorita... Espérate, vamos a ver. ¿Cuál es tu primer nombre? Pero ¿quién es ella Paulina. tiene algo que decir que... Ok. Mira, ¿quién entre es ella? nosotros ya no va a haber... ¿Pero quién es ella? ya no va A a ver, haber- un No momento. entiendo Voy a preguntarle, Adrián. Tú revolcándote Ya. con mi esposo. Escucha, mientras por mi hija favor. estaba muriendo. O sea, Nosotros tenemos no es que volver a posible que empezar, o pero sea, no es posible que ya me no va a hagas haber esto, mentiras, ¿por ya qué? no hay ¿Por qué nada me que ocultar. humillas? Pero yo también tengo algo que decirle. Pero yo no quiero que lo escuche. ¿Tú no quieres que él te escuche? No. Caso cerrado.